Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos. ¿Cómo está, Mario? ¿Sí me escucha, Mario? Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches. Hola, Rafa, Klaus, Julio. Bienvenidos todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a terminar la clase que empezó Julio. El título de la clase es La Iglesia fundada por Jesucristo. Ya con Julio habían visto el tema 1 y 2 de esta clase. Hoy hablaremos del tema número 3, 4 y 5. Bien, entonces vamos a rezar juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la ahora hora y de en nuestra la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y los siglos de los siempre, por siglos. los Amén. siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por Ruega nosotros. Ruega por nosotros. San Juan, ruega por nosotros. Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Muy bien.
Entonces, empezamos nuestra clase. Voy a referirme al punto 3, que era justamente el sacerdocio común de los fieles, para distinguirlo del sacerdocio ministerial. Bien, entonces ocurre que el día en que nos bautizan, ese día es nuestro nacimiento en Cristo. Con esto queda claro que tenemos dos nacimientos, el nacimiento corporal y el nacimiento en Cristo. El nacimiento corporal, pues es evidente a todos, el nacimiento a Cristo, en Cristo es de orden espiritual, renacemos por el bautismo. Y con Cristo somos hechos reyes y sacerdotes cuando se nos hace la señal de la cruz. Y se nos unge la unción con el santo crisma. Es una unción que significa la unción interior del Espíritu Santo, es la que nos consagra sacerdotes. Por tanto, todo cristiano es sacerdote en el sentido del sacerdocio común de los fieles. Dentro de todos los bautizados, algunos recibimos el sacramento del orden, un sacramento que nos capacita para que hagamos presente a Cristo sacramentalmente a todos los demás fieles, para que prediquemos la palabra de Dios y guiemos a nuestros hermanos en materia de fe y de vida cristiana. Las manos del sacerdote son ungidas, el obispo le impone las manos en su cabeza y esto ya es de por vida, para siempre. Bueno, entonces en la iglesia hay dos modos esencialmente distintos de participar en el sacerdocio de Cristo. El primer modo es el que llamamos sacerdocio común. Ambos modos, el segundo es sacerdocio ministerial, ambos modos están ordenados entre sí. Hay una ordenación recíproca, mutua. Pero esta ordenación recíproca no es una condición para el desarrollo de la misión. No, es el modo en el que el sacerdocio de Cristo se hace presente en esta tierra. Bien, vamos a ahondar un poquito en esta materia. Bien, el sacerdocio no se reduce a un servicio específico dentro de la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque todos los cristianos tienen un carisma específico y todos los cristianos se reconocen como miembros de una estirpe real. Por tanto, todos somos partícipes de la función sacerdotal de Cristo. Lo explica San León Magno, apoyado en una carta de San Pedro. Un momentito, voy a recoger el agua. Un momento. Bien, perdonen por la interrupción. Entonces, resulta que hombres y mujeres tienen el sacerdocio común de los fieles. Y como tales, como sacerdocio común, participamos del sacerdocio de Cristo, pero de un modo distinto, esencialmente distinto,
a cómo los sacerdotes, sacerdocio ministerial, participamos. Hablemos de esto. Hombres y mujeres, laicos y ministros sagrados, tenemos sacerdocio común. Eso lo recibimos en el bautismo, se refuerza en la confirmación. Por tanto, todos los cristianos nos llamamos fieles. Hemos recibido esta condición, la condición de fieles. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Incorporados a Cristo mediante el bautismo, fuimos constituidos miembros del pueblo de Dios. Bien, estos son los fieles. Bueno, de los fieles, de esos miembros del pueblo de Dios, ellos todos, los fieles, todos, sacerdotes y laicos, participamos cada uno según nuestra propia condición de la triple función de Cristo. La función sacerdotal, la función profética y la función real. Es decir, todos participamos del sacerdocio de Cristo, de la tarea de anunciar la verdad y de la tarea de gobernar, función real, viene de regere, regir, de Cristo. Ahora, eso vamos a ver cómo se concreta, porque todos están llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la iglesia. No hay nadie que esté excluido de eso. Significa entonces que hay de verdad entre los fieles una igualdad radical, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Dentro de esta igualdad radical hay una desigualdad funcional. Como la igualdad es una cosa real, porque todos somos hijos de Dios, el sacerdocio común, ¿dónde se va a ejercitar? En la respuesta que cada uno tiene a ser santo. Y en esa respuesta lleva consigo que cada uno continúe la misión de Cristo que todos recibimos en el bautismo. Somos continuadores de esa misión. Pero ¿cuál es la función del sacerdote? Es unir a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Es ofrecer sacrificios y bendecir. Bien, esta es la función del sacerdote aplicable también a los laicos. Todo laico ha de unirse con Dios y ha de provocar la unión de los hombres con Cristo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo laico está en condiciones de ofrecerse al Padre en sacrificio, igual que lo hace el propio Hijo eterno de Dios, y todo laico puede bendecir, el hijo que le pide a su mamá la bendición o a su papá. Está en disposición de bendecir los alimentos. Hay una serie de bendiciones previstas en el bendicional de la iglesia que son referentes a que pueden hacerlas los laicos. Sigamos avanzando. Entonces, el sacerdocio común de los fieles, fíjense lo que nos han dicho los padres de la iglesia. Por eso he puesto una llave en una cerradura, porque ellos han subrayado que todos tenemos acceso directo a Dios. Motivo, todos participamos del sacerdocio de Cristo, de modo que todos tenemos cercanía inmediata con Dios. Todos los cristianos tenemos inmediatez en nuestra cercanía con Dios. Bien, por tanto, eso tiene dos dimensiones. El cristiano, por la unión que tiene con Cristo, puede ofrecer y llevar. Hay una dimensión ascendente y otra dimensión descendente del sacerdocio común de los fieles. Por eso he puesto a este atleta que está cargando pesas, primero con las pesas abajo y luego con las pesas arriba, ascendente y descendente. Bien, entonces, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos sacrificios espirituales, llevamos el mundo a Dios. Esta es tarea de todos. Esto no es tarea exclusiva del sacerdote. Y todos hemos de poner a Dios
y a los demás en relación con Dios. Es una llamada. Bien, dimensión ascendente y dimensión descendente. La dimensión ascendente capacita a todo bautizado para que eleve a Dios su vida. Elevar a Dios la vida trae consigo muchas consecuencias, porque junto con Cristo y en Cristo, en la Santa Misa, todos los trabajos nuestros y todos los sacrificios nuestros adquieren valor de eternidad, dimensión ascendente. Y cuando, pues, lleguemos al cielo, veremos cómo todos aquellos trabajos fueron transfigurados porque los unimos a los trabajos de Cristo, al sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la dimensión descendente del sacerdocio común de los fieles? Es que al laico, todo laico y todo sacerdote, por la misión del sacerdocio común, la del bautismo, tiene que comunicar los dones de Dios a los hombres. Los padres transmiten a sus hijos la fe. Comunicar los dones de Dios a los hombres. El que trabaja bien en una empresa, en una profesión, está comunicando los dones de Dios a los hombres. Y por eso nosotros somos como un instrumento de la santidad de los demás. Cuando la gente ve que trabajamos bien, que trabajamos a conciencia, que trabajamos en presencia de Dios, la gente comprende, esta persona, si lo hace todo bien, hay algún motivo en su vida por el cual, lo veamos o no lo veamos, hace las cosas bien hechas, bien terminadas profesionalmente. Bueno, eso ya es muy significativo, muy valioso. Esto ya es apostolado, pero aparte de hacer las cosas bien, está también la posibilidad de la propuesta para que la otra persona se acerque a Dios y descubra ese panorama maravilloso. Bien, dimensión descendente. Ascendente, subo a Dios, le ofrezco a Dios todo lo que hago. Aquí estamos, ascendente, elevo a Dios toda mi vida. Descendente, como recibo dones, los distribuyo entre los demás. Bien, es lo que hacen los papás cuando le enseñan a los hijos a crecer en las virtudes teologales. Cuando ellos santifican su matrimonio, cuando santifican su vida familiar. Esto es lo que hace cada persona cuando acerca a Dios a sus colegas, sus compañeros de trabajo. Es un proceso en el cual media la oración, el sacrificio y la amistad. Entonces, esta misión santificadora de todos los cristianos que no han sido ordenados, es decir, los laicos, está unida a la misión santificadora de los ministros sagrados. Necesita de esa misión. Decía San José María, procura ser apóstol en tu propio ambiente de trabajo. Ahí has de acercar las almas a Cristo, mediante tu ejemplo y tu palabra. Es decir, hace falta no solo el ejemplo, hay que llegar al diálogo. Bien, pero esta tarea de conducir las almas por los caminos de la vida cristiana llega al muro sacramental. No puede hacer más. Significa que está necesitando de la función santificadora del sacerdote. Él es el que puede celebrar la misa. Él es el que puede administrar el sacramento de la penitencia. Él es el que puede proclamar con autoridad la palabra de Dios en nombre de la iglesia. Bueno, por tanto, necesitamos del sacerdote. Ahora, el sacerdocio común de los fieles lleva consigo también esta misión real de gobierno que tiene Cristo. ¿Por qué? Porque si yo permito que Cristo reine en mi vida y en mi entorno, a través del servicio que yo hago a los demás, especialmente a los pobres, a los enfermos, todos los necesitados, entonces yo estoy ejercitándome
Estoy ejercitando la dignidad real de los cristianos. Estoy favoreciendo que Cristo gobierne a las almas. Estoy cooperando con ese gobierno de Cristo a las almas. Entonces, Dios tiene un plan para el mundo, pero cuenta con nosotros para que ese plan tenga eficacia y se extienda. Por tanto, podemos hablar de una articulación mutua entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Dios ha querido que estén mutuamente ordenados entre sí en la iglesia. Por tanto, el sacerdocio de Cristo tiene esta mutua articulación. Hay un vicio terrible que se llama clericalismo. Es un desequilibrio que afecta, enferma esa mutua ordenación. ¿Cuándo se da el clericalismo? Voy a plantear dos casos. Cuando los ministros sagrados invaden el campo de los laicos en asuntos que no les conciernen. Que no les conciernen. A mí no me concierne ser diputado de la República, no. A mí no me concierne ser ministro de Educación, ni ser presidente de la República, ni ser alcalde, ni ser concejal. Eso les concierne a ustedes. A mí no me concierne, pues, dedicarme a organizar la vida social, porque la vida social es el trabajo de los laicos, ni tampoco me concierne dedicarme al urbanismo urbano, ¿verdad? Al urbanismo de las ciudades. Bien, eso no me concierne a mí, le concierne al alcalde. A mí no me concierne organizar la economía del país. Yo puedo dar criterios de doctrina social de la iglesia, pero quien ha de organizar eso son ustedes. Bueno, entonces, ¿qué pasa si un laico es dueño de un supermercado y en el supermercado vende condones? Pues ese señor es incoherente, no está cumpliendo bien su función de el sacerdocio común de los fieles. Si alguno de ustedes es dueño de una farmacia y vende dispositivos intrauterinos, anticonceptivos, preservativos, entonces quiere decir que aunque la farmacia se llame Santa Rosita o Santa Eduviges, aquella farmacia tiene un vicio, porque resulta que los dueños no se quieren salir del mercado dejando de vender ese tipo de instrumentos y fármacos. Tienen miedo a perder, tienen miedo a ser coherentes. Bien, y el otro exceso, el otro desorden del clericalismo es cuando los fieles no ordenados invaden el campo de los sacerdotes y cumplen funciones que son propias de los sacerdotes. Entonces, evidentemente, pues ningún fiel no ordenado puede hacer un exorcismo. Ningún fiel no ordenado puede administrar la unción de los enfermos. Ningún fiel no ordenado puede sentarse en el confesionario a escuchar la confesión de los demás. Estas son tareas específicas del sacerdote. Ningún fiel no ordenado puede ser el ministro, dijéramos el testigo cualificado del sacramento del matrimonio. Eso está reservado al párroco o a sus delegados. A no ser, así lo prevé el derecho de la iglesia, que en un determinado lugar los fieles van a pasarse, por ejemplo, un año sin poder contraer matrimonio porque no llega un padre. Entonces el derecho de la iglesia deja a los obispos de cada región que ellos legislen sobre cómo podrían contraer matrimonio sacramento ante un laico porque no hay sacerdote que esté ahí presente. Ok. En Guatemala eso no está legislado por la conferencia episcopal. Entonces ya vimos que hay clericalismo. Si quieren ejemplos concretos de clericalismo en el país del norte vecino, pues los tienen en el presidente de ese país y en la señora que fue jefe de la Cámara
de representante. Ambos son ejemplos de cómo un católico con su clericalismo hace daño a la iglesia, porque ellos con su conducta pretenden desautorizar la doctrina de la iglesia, cuando su tarea debería ser contribuir para que esa doctrina que pertenece al acervo de la ley moral natural sea conocida por todos. Bueno, es decir, no nos podemos servir de la iglesia. Dentro de la iglesia hay diversidad de vocaciones, porque para instaurar en todos los pueblos el reino de Dios hace falta diversos caminos. Entonces ya saben ustedes cómo a los apóstoles Dios los manda a anunciar el evangelio, a bautizar y a enseñar. Y deja a su iglesia la misión que el Padre le confió. Así lo leemos en Juan 20, 21. Bien, entonces desde el comienzo de la iglesia, la misión no fue algo reservado exclusivamente a los sacerdotes, es decir, fue algo realizado por todos los cristianos en esa mutua coordinación entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Y hay cristianos que han llegado hasta el martirio para cumplir esa misión. Entonces, si nos preguntamos cuál es la fuente del mandato misionero del Señor, la respuesta está clarísima: el amor eterno de Dios. Dios, en su amor eterno, ha enviado a su propio Hijo y ha enviado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quiere que todos los hombres se salven, dice San Pablo en la primera de Timoteo, y lleguen al conocimiento de la verdad. Diversidad de vocaciones. La fuente de esa diversidad de vocaciones es el amor eterno de Dios. Ok. Entonces, en ese envío misionero están contenidas las tres funciones de la iglesia en la tierra: la función profética, la función sacerdotal y la función real. La función profética: anunciar la verdad, anunciar la buena noticia de la salvación en Cristo. Lo hacen ustedes y lo tengo que hacer yo. La función sacerdotal: ustedes tienen una función sacerdotal distinta, esencialmente, de la mía. No es una distinción de grado, es una distinción esencial. ¿En qué consiste la función sacerdotal? Hacer presente la vida de Cristo, que salva por los sacramentos y por la gracia. Y finalmente, la función real: ayudar a los cristianos a cumplir la misión de llevar el mundo a Dios, de crecer en santidad. Es decir, que ustedes contribuyen al gobierno de Cristo en la iglesia, ayudando a los demás a que se cumpla la misión de Cristo en esta tierra. Pero claro, la iglesia tiene una jerarquía. Por tanto, la jerarquía de la iglesia es la que gobierna la iglesia. Y eso no se puede cambiar. Los alemanes han querido cambiarlo y han dicho, bueno, vamos a hacer en cada diócesis y en cada parroquia vamos a hacer un comité sinodal. Y ese comité sinodal forma parte el sacerdote, o forma parte el obispo, forma parte el diácono, pero la mayoría son laicos, y el comité sinodal decide qué es lo que hay que hacer. Y por tanto, el sacerdote está igualmente obligado, el obispo, a seguir la decisión del llamado comité sinodal. Ahí se está sustrayendo al sacerdocio el papel que tiene dentro de la iglesia. Eso no es católico. Eso podrá ser protestante, pero no es católico. Por eso la Santa Sede ha dicho, stop, alto, eso no tiene camino. Entonces, todos los fieles comparten la misma misión, pero no todos tienen el mismo papel. Yo les había hablado de una desigualdad funcional. Hay algunos sacramentos y algunos carismas que configuran y capacitan a los cristianos para determinadas funciones que están ligadas a la misión. Todo fiel cristiano puede bautizar, si no está el sacerdote, si hay peligro de muerte. Sí, pero el bautismo está reservado al sacerdote. No todo fiel puede consagrar la Eucaristía, solo el sacerdote y el obispo.
No todo fiel puede asistir, sentarse en el confesionario y administrar el sacramento de la penitencia. No, solo los sacerdotes y los obispos. Los diáconos pueden bautizar solemnemente a un niño o a un adulto. Pueden también presidir un funeral, presidir una boda sin misa. Sí, pueden hacerlo, pero no pueden celebrar la Eucaristía, no pueden celebrar la confirmación, no pueden celebrar tampoco la unción de enfermos ni la penitencia. Bueno, entonces hay algunos fieles que hemos sido conformados, hechos a la forma de Cristo, cabeza de la iglesia. Y por tanto tenemos una misión especial dentro de la iglesia. Porque hemos recibido el sacramento del orden, tenemos lo que se llama sacerdocio ministerial. Y nuestra tarea es hacer presente a Cristo para todos los demás fieles. Particularmente nuestra tarea tiene 3 grados. El primer grado del sacramento del orden es el diaconado. También podemos decir es el tercer grado. Pero en el orden práctico, se comienza siendo diácono, después se pasa a ser presbítero y finalmente dentro de algunos presbíteros son elegidos los obispos. Bueno, no es automático que un presbítero pase a obispo, no. Eso depende de la decisión del Santo Padre. Y el Papa es el que decide a quienes va a nombrar obispos. No lo pueden decidir los fieles. Presbítero no lo puede decidir un comité de fieles, de laicos. Queremos a fulanito como sacerdote por aclamación popular. Pues no se puede. Bueno, parece que tenemos problemas de conexión. Vamos a ver. Muy buenas tardes, don Mario. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a ver, estoy intentando quitar esto que aquí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, los diáconos, aquí ustedes en esta fotografía tienen 2 diáconos, lo señalo con el cursor. El primero que está delante de ustedes a la izquierda, le estoy usando el cursor para señalar su cabeza, y el penúltimo, el que está a la izquierda del obispo, estos son diáconos. Fíjense las vestiduras. Fíjense cómo la vestidura del diácono tiene mangas largas en forma cuadrada y la dalmática, así se llama, no se llama casulla, distinta de los sacerdotes. Este es obispo, este es diácono y este es sacerdote. Muy bien. La casulla solo la usan los obispos y los sacerdotes. Los diáconos no usan casulla, usan dalmática y llevan la estola cruzada desde el hombro izquierdo hasta la cintura derecha. Bueno, entonces los diáconos configuran a un cristiano con Cristo servidor. Ellos ayudan al obispo y ayudan a los presbíteros. ¿En qué? En la predicación, en todas las obras de la caridad y en la celebración de algunos sacramentos, como ya les expliqué antes. Bien. En lo que se refiere a la misión de llevar el mundo a Dios, hay 2 grandes condiciones de vida que están ligadas a esta tarea. Los laicos y los religiosos. Muy bien. Ahí tienen ustedes laicos, religiosos, ahí los tienen en su presencia. Pero no podemos equiparar a un obispo con un religioso, a un sacerdote con un religioso. Bien. Ustedes pueden parar y decir, quiero preguntar, y preguntan con toda paz. Bien, ¿qué hacen los laicos? ¿De dónde viene la palabra laico? Viene del griego y quiere decir pueblo. ¿Cuál es la misión de los laicos? Buscan la santidad en las realidades temporales. La familia, el trabajo, en la calle. Muy bien. Resulta que
Los laicos tienen la misión de llevar el mundo a Dios desde adentro, desde adentro. El mundo se lleva a Dios desde adentro. Es decir, todas las estructuras temporales, ellos las iluminan con la luz del Evangelio a través de su conducta y del trabajo bien hecho. Por tanto, no son unos predicadores del Evangelio, no llevan ningún distintivo, no llevan ninguna bandera propia diciendo yo soy laico, ¿verdad? No, se nota que son buenos cristianos porque al participar de la misión santificadora, profética y real de Cristo, eso deja huella en todos los demás, en un hospital, en un quirófano, en una cátedra universitaria, en un laboratorio, en una fábrica, en un hogar, en las tareas domésticas. Ahí van dejando la huella. Por tanto, los laicos, ustedes participan de la misión sacerdotal de Cristo. Cuando ustedes ofrecen a Dios como un sacrificio espiritual, la propia vida con todas sus obras. Sobre todo lo hacen en la misa. Cuando participan en la misión profética de Cristo, lo muestran a los demás acogiendo en la fe la palabra de Cristo. Anunciando al mundo esa palabra de Cristo con el testimonio de su vida y con su consejo, testimonio de su palabra. Es decir, no son perros mudos, ni perros ni mudos. Ok. Entonces, los laicos participan en esa misión regia de Cristo, gobernar a los demás fieles, porque han recibido el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo. Entonces, este ejercicio de vencer el pecado, aunque eso lleve consigo abnegación, lucha, santidad en su propia vida, pues deja como huella que todas las actividades temporales quedan impregnadas de los valores morales, aquellos que lleva en su vida ese hombre, y dejan ordenadas las instituciones de la sociedad. ¿Qué hacen los religiosos? Ellos tienen una peculiar misión. Ellos, en principio, se apartan del mundo, se apartan de las realidades seculares, se apartan de las actividades seculares. Por tanto, ¿qué hace un religioso? Trabajando de gerente de una empresa. No es su misión. Tampoco es la misión de un sacerdote. En cambio, sí es la misión de un laico. Bien. Entonces resulta que los religiosos procuran vivir un estado de vida que se parece a la condición de la vida que van a tener todos los hombres y mujeres al final de los tiempos. Es decir, que en el cielo nadie va a contraer matrimonio. Y ya en esta tierra viven así, viven en celibato y viven como hermanos en comunidades, no tienen bienes. E incluso a veces cambian su nombre. Cuando entran en una de esas comunidades, cambian su nombre, porque es un modo de significar que mueren a su vida anterior. Entonces, cuando ellos entran en ese estado de vida, pasan por una consagración especial a Dios. Y a los religiosos, cuando ingresan en esas comunidades, órdenes religiosas, congregaciones religiosas, bueno, pues ellos se comprometen a tres cosas. La castidad, la pobreza y la obediencia son como los tres consejos evangélicos que ellos procuran vivir. Pero eso no significa que esos sean los únicos consejos que hay en el evangelio. No. Ellos viven esa especialidad. Pero en el evangelio hay muchas más virtudes que hemos de vivir. Entonces, podemos decir que la vida consagrada es un estado que la iglesia reconoce y que los que se han consagrado a Dios
en la vida consagrada participan de esta misión, entregando su vida a Dios y a sus hermanos y dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Bueno, ustedes ahí tienen a los franciscanos. Cuando muere San Francisco, su institución se divide en tres: los frailes menores, los capuchinos y los llamados franciscanos grises, ¿verdad? Los franciscanos de los frailes menores visten de color café, esa túnica que lleva capucha. Los franciscanos capuchinos también visten de color café. Y los franciscanos, que se llaman a sí mismos conventuales, ellos visten de color gris, con una túnica muy parecida. Bueno, entonces, ¿qué hacen los religiosos? ¿Qué es lo que le recuerdan al mundo? Que aquí no tenemos una ciudad permanente, que vamos hacia la ciudad futura. Por tanto, ellos dan testimonio de que todos los éxitos de esta tierra hay que consagrarlos, transfigurarlos en el día de la venida del Señor. Y entonces ellos procuran llevar el mundo a Dios, atraer el mundo a Dios, pero lo hacen desde afuera de las actividades temporales, porque ellos ya se apartaron de las actividades temporales. No es lo propio de ellos estar ahí metidos. Bueno. Entonces, los laicos y los religiosos llevan el mundo a Dios desde posiciones distintas, porque los laicos lo hacen desde adentro y promueven que la creación se desarrolle según los planes de Dios. En cambio, los religiosos lo hacen desde afuera, atraen la creación hasta su consumación y ellos la anticipan de un modo simbólico en su forma de vida. Entonces, los laicos necesitan de los religiosos, necesitan que los religiosos les recuerden que no se lleva el mundo a Dios sin vivir las bienaventuranzas. Y los religiosos necesitan de los laicos y necesitan que los laicos les recuerden que la vocación original del hombre es llevar la creación a la perfección que Dios ha pensado para ella. Entonces, unos y otros están en comunión. Unos y otros sirven a la edificación del reino de Dios. Entonces, ¿la vida consagrada aporta algo a la iglesia? Sí, mucho. Aporta a la animación cristiana del mundo. ¿A través de qué? Ellos tienen obras de caridad, obras de beneficencia, obras de asistencia social y trabajan con mucha generosidad en esas obras. Y qué bueno que existan. Bueno. Pero ocurre que en el siglo XX hemos visto que han nacido muchas realidades, hay muchos movimientos apostólicos, hay nuevas comunidades monásticas, y todos esos movimientos y esas comunidades colaboran en evangelizar desde el carisma que Dios les ha dado. Sin embargo, pues esas personas de esos movimientos o de esas comunidades lo hacen siguiendo un carisma propio. Un carisma propio que, pues, los mueve a ellos a vivir, ¿verdad?, la extensión del reino de los cielos. Ok. Durante octavario por la unidad de los cristianos. Es decir, aspiramos a que, según el modelo de la Santísima Trinidad, todos vivamos unidos. Porque Cristo en la última cena vino a eso, a restablecer la unidad de todos en un solo cuerpo. Y porque el Espíritu Santo une a los fieles con la cabeza que es Cristo. Bien, ¿en qué se manifiesta esta unidad? En profesar la misma fe. Ayer me dijo una alumna en clase, yo no sé el credo porque yo no soy católica. Yo solo le dije, acuérdate que el credo, la redacción del símbolo niceno constantinopolitano es anterior a cualquier ruptura dentro de la iglesia.
Por tanto, deberías saber el credo. ¿Por qué? Porque el credo es anterior al siglo XI, primera ruptura, y anterior al siglo XVI, cuando se hicieron las otras rupturas. Por tanto, la unidad se manifiesta en profesar la misma fe, en celebrar los mismos 7 sacramentos, en estar unidos en una misma jerarquía y en tener una misma esperanza y una misma caridad. Bueno, entonces, el que ha dado la unidad de la iglesia es Cristo. Y la iglesia fundada por Cristo subsiste en la iglesia católica. Y cuando ha habido rupturas, esas rupturas no hacen perder la unidad de la iglesia católica. Se han separado grupos de cristianos. Esas desuniones de los cristianos entre sí son heridas a la unidad, pero no han roto la unidad. Las separaciones de los cristianos causan heridas. Pueden causar escándalo y retrasan la evangelización. Bien. Entonces, hay gente que ha nacido dentro de un grupo cristiano no católico, separado de la iglesia católica. No podemos decir sin más que son heréticos o cismáticos. Ellos en sus comunidades pueden recibir la gracia a través del bautismo. En esas comunidades hay muchos bienes de santificación que proceden de Cristo e impulsan a la unidad católica. Y el Espíritu Santo se sirve de esas comunidades como instrumentos de salvación. Bueno, entonces, pero tenemos que seguir trabajando por la unidad de la iglesia. Claro que sí. ¿Cómo crecer en unidad? Primero acercarse más a Cristo. Después fomentar lo esencial. Después hacer más habitable la casa de Dios a los demás. Y crecer nosotros en veneración y respeto por el Papa, la jerarquía de la iglesia, ayudándoles y siguiendo sus enseñanzas. ¿Qué es el movimiento ecuménico? Es buscar la unidad visible de todos los cristianos en una única iglesia, que es la que fundó Jesucristo. Este es el deseo de Cristo. Juan 17:21 en la última serie. ¿Cómo se realiza la unidad? ¿Cómo se realiza el movimiento ecuménico? Con oración, con la conversión del corazón, con el reconocerse unos a otros, reconocimiento fraterno y el diálogo teológico. En eso estamos, en el diálogo teológico. Bueno, preguntas que quieran hacer. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí, buenas noches. ¿Puedo hablar? Sí, Juan. Gracias. Gracias por esta nueva charla, esta nueva conversación o conferencia. Fue muy amplia y muy densa. Yo en este momento no podría especificar un punto que me haya llamado la atención que los otros, sí. Pero escucho que usted aborde todas estas cosas tan importantes. Muchísimas gracias. La siguiente del tiempo y la